Bienvenidos a la previa del Gran Premio de Francia, pero como siempre vamos con el repaso de la porra de Jerez. Para la pole puse a Marc Márquez y se llevó la pole de forma épica Fabio Quartararo. En la sprint puse Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo en un podio, y el podio fue Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Y para el domingo puse a Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Alex Márquez, y la victoria fue para Alex Márquez, primera en MotoGP, segundo Fabio Quartararo y tercero Pecco Bagnaia. Recordar también que desde el Gran Premio de Jerez todos los lunes tendremos un vídeo resumen de mis claves de lo que ha sucedido tanto en la pole como en la sprint y la carrera del domingo, y un análisis de cada una de las fábricas. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues empezamos con la previa del Gran Premio de Le Mans, circuito histórico, un gran premio que se disputa desde 1920 en Francia y que entra por primera vez en el Campeonato del Mundo en 1951. Sí que es verdad que se ha disputado en varios trazados aparte de Le Mans, como Magny-Cours, como Paul Ricard, ya que el circuito de Le Mans, el circuito Bugatti, se construyó en 1965 y acogió por primera vez el Gran Premio de Francia en 1969, y se ha disputado un total de 36 ediciones, desde el 95 hasta el año 2000. Por el accidente de Alberto Puig se canceló, se cambió de destino el Gran Premio de Francia, se hizo reformas buscando esa seguridad, ¿no?, en esa curva Dunlop, curva rapidísima, y desde el año 2000 de forma interrumpida corremos en este trazado. Piloto que más veces ha ganado el Gran Premio de Francia es Giacomo Agostini en hasta 7 ocasiones, 4 de ellas en 500 y 3 de ellas en 350, y es Jorge Lorenzo el piloto que más veces ha ganado en la categoría reina. Lo han hecho en hasta 5 ocasiones: 2009, 10, 12, 15 y 16, todas de ellas en Yamaha. Y Marc Márquez es el piloto de la actual parrilla con más victorias. Primero vamos a ir con el análisis del circuito de Le Mans, que tiene una longitud de 4.185 metros, con una anchura de 13 metros, una recta más larga de 674 metros, 14 curvas, 9 de ellas a derechas, 5 de ellas a izquierdas, y una velocidad máxima registrada de 325,8 km/h. La velocidad media es de 167,54 km/h, con un récord total del circuito de Jorge Martín, la pole de la temporada pasada, 1.29.919, y un récord en carrera de 1.31.107 de Bastianini en el 2024 también. Algunos de los puntos de adelantamiento lo vamos a ver ahora con algunos vídeos para ver claramente los puntos, pero vamos a empezar con ese análisis on-board de lo que es el circuito de Le Mans, empezando por esa curva 1, curva Dunlop rapidísima de derechas, donde los pilotos pasan a toda velocidad. La curva 2 también pues, es una alargación de esa curva 1, llegamos a 313 km/h para prepararnos la chicane Dunlop. Aquí paramos la moto a 313, en sexta marcha bajamos a 113 km/h, segunda marcha hacemos esa chicane izquierda-derechas y nos preparamos para la bajada de la curva 5 a 210 km/h. Aquí ya nos preparamos esa curva de derechas en bajada, la Chapelle, curva 6, paramos la moto a 215 km/h. En tercera marcha bajamos a 104 km/h en segunda marcha para hacer el paso por curva, y de ahí salimos a la curva 7, curva del Museo, punto también importante de adelantamiento. Llegamos a 228 km/h, tercera marcha, paramos la moto, bajamos a segunda, 84 km/h para hacer ese paso de curva lenta
y de ahí encaramos a la curva 8. Toda esta zona es una zona muy de parar la moto, muy de stop and go. Llegamos a la curva 8 a 267 kilómetros por hora en cuarto marcha, bajamos a 76 kilómetros por hora, metemos primera marcha, uno de los puntos más lentos del circuito, pasamos a 76 kilómetros por hora. Esta frenada también es otro punto clave de adelantamiento, y de ahí encaramos la recta hacia la frenada de la curva 9, curva donde el año pasado Marc adelantó a Pecco Bagnaia. Paramos la moto de 313 kilómetros por hora en quinta marcha y bajamos a 107 kilómetros por hora, frenada más fuerte del circuito. Encaramos la curva 9 y 10, 130, 140 es el paso por curva. Toda esta zona se hace en segunda marcha, y de ahí nos preparamos para llegar a la curva 11, curva de derechas, 237 kilómetros por hora. Llegamos aquí en tercera marcha, bajamos a 100 kilómetros por hora. De ahí pasamos a la curva 12, que hacemos a 134 kilómetros por hora. Frenamos todo esto en segunda marcha a 100 kilómetros por hora y ya encaramos la última zona, 13-14, curva doble de derechas. Llegamos a 171 kilómetros por hora, segunda marcha, bajamos a 84 kilómetros por hora en primera marcha, y ahí completamos lo que es el circuito Bugatti de Le Mans. Algunos de los puntos claves de adelantamiento, como os he dicho, se puede adelantar en la curva rápida, curva 1-2, curva Dunlop, pero hay que tenerlos bien gordos para meter aquí la moto. Hemos visto adelantamientos como el de Marc Márquez a Di Giannantonio, hemos visto en algunos otros años, pero aquí es donde se fue Alberto Puig contra los Airfence, bueno, contra las protecciones que teníamos en 1995. Y sobre todo, la clave de esta curva rapidísima de derechas es cómo nos preparamos, cómo volvemos al exterior para encarar la chicane, la 3-4 chicane Dunlop. Es el punto más claro y donde más adelantamientos hemos visto en los últimos años. De ahí pasaríamos curva 5, curva 6. La Chapelle es un punto muy crítico, muy importante a nivel técnico, porque la moto te puedes ir un poquito largo y aquí se ven muchos adelantamientos simplemente porque el piloto que llevas delante se va un poquito largo y puedes aprovechar ese espacio para meter la moto. En la curva 7 aquí también es otra frenada donde sí que podemos adelantar. Hemos visto donde Pecco Bagnaia adelantó a Jorge Martín, Petrucci adelantó a Jorge Lorenzo, por lo tanto es un punto importante de adelantamientos. Aquí adelantó Martín a Marc Márquez en el 2023, y Marc, que venía totalmente al límite, que le rebotaba ese neumático trasero, se fue al suelo intentando parar la moto. De ahí pasamos a la curva 8, otra zona muy importante también donde podemos parar la moto. Aquí Bezzecchi frenó y mandó a Marc un poquito largo. Pedro Acosta se fue al suelo el año pasado intentando un doble adelantamiento. Al final adelantó a Di Giannantonio y se quedó entre Di Giannantonio y Aleix Espargaró, y ahí al parar la moto se fue al suelo. Y hemos visto algunos adelantamientos como el de Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, que estamos viendo ahora. De ahí pasamos a la recta larga, frenada fuertísima de la 9, donde Marc Márquez hizo el adelantamiento en la última vuelta a Pecco Bagnaia para asegurar esa segunda posición. Adelantamiento importante porque Pecco estaba intentando prepararse para adelantar a Jorge Martín, pero finalmente fue Marc el que soltó frenos y aprovechó la frenada. Y estos serían los puntos más claves. En la 11 podríamos tener 11-12 puntos de adelantamiento, pero aquí tuvimos el accidente entre Pecco Bagnaia y Maverick Viñales. Maverick entró por dentro, se fue un poco largo. Pecco Bagnaia aguantó la 12 por fuera y ahí se fueron al suelo. Por lo tanto, los puntos más claros de adelantamiento: la chicane Dunlop, la curva 7, curva del Museo, la curva 8, Garage y la frenada de la curva 9. Esos para mí son los 4 puntos más claros de adelantamiento. Vamos ahora con los ganadores que tenemos en parrilla de 2025, y aquí es un circuito donde Marc ha ganado en hasta 3 ocasiones: 2014, el 18 y en el 19. Vamos a ver un gráfico, varios gráficos. En este caso, lo primero, número de victorias en la era MotoGP desde el 2002.
por fábrica, Honda tiene 9 victorias, Yamaha tiene 8, Ducati tiene las últimas desde el 2020 y victoria de Suzuki en el 2007. En cuanto al número de victorias, es Marc el que más tiene de la parrilla actual, en el 14, una carrera en la que tuvo un toque en la primera vuelta y se fue para atrás, se fue hasta la 10ª posición y desde ahí remontó y se subió al podio con Valentino Rossi y con Álvaro Bautista. En el 15 y en el 16 ganó Jorge Lorenzo y Maverick Viñales victoria en el 2017, venía para triplete con Valentino Rossi y Joan Zarco, pero Valentino Rossi se fue al suelo. En la última vuelta tuvieron una batalla muy bonita entre Valentino y Maverick Viñales, una carrera en la que Marc se fue al suelo en la frenada de la curva 3 de la chicane y Rossi se fue al suelo en esa curva 11, curva de derechas. 2018 volvió a ganar Marc, esta vez con Danilo Petrucci y con Valentino Rossi en el podio. Dovizioso se fue al suelo cuando lideraban esa curva crítica, curva muy técnica, la Chapelle en bajada, y también se fue al suelo Joan Zarco en la curva 8. En el 2019, última victoria de Marc, lo hizo con Dovizioso y con Petrucci en el podio. 2020, carrera mojado, ganó Petrucci, pero Alex Márquez subió al podio con Pol Espargaró. En el 2021 tuvimos un flag to flag y se llevó la victoria Jack Miller con Zarco y Quartararo en el podio. 2022, Enea Bastianini peleando con Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia se fue largo en la curva 8 y luego tuvo caída en el último sector, curva 13. En el 23 ganó Marco Bezzecchi con Martín y Zarco en el podio. Aquí tuvimos el toque entre Viñales y Pecco, tuvimos la caída fea entre Luca Marini, que salía de la curva 14, codo en el suelo, salvó la moto, Marco Bezzecchi lo esquivó, pero Alex Márquez, que venía justo por detrás, imposible de esquivarlo, se tocaron ambos, se quedaron en mitad de la recta, por lo tanto una caída bastante fea, y Marc se fue al suelo ese año también en la curva 7, cuando Jorge Martín la adelantaba por dentro y Marc intentaba aguantar la frenada, pero era prácticamente imposible porque iba al límite con esa Honda. Y el año pasado, victoria de Jorge Martín, el último piloto en haber ganado en este trazado, hizo doblete y el domingo se llevó la victoria en una pelea con Pecco Bagnaia. Le adelantó en la curva 3 y 4 en esa chicane, y donde Marc adelantó en la curva 9 para subirse al cajón en segunda posición, con Pecco Bagnaia en tercera posición. Número de podios, obviamente Marc tiene 5 podios, Joan Zarco, piloto local, con 3 podios, Martín 2 podios, con Miller y Viñales, y pilotos que se han subido al podio MotoGP, Alex Márquez, Bastianini con su victoria, Bezzecchi con su victoria y Pecco Bagnaia. La temporada pasada, en poles, Marc es el piloto más rápido, 4 poles, 2 de Fabio Quartararo, 2 de Pecco Bagnaia, las últimas poles, a excepción de Jorge Martín en 2024, y las poles de Viñales en el 17 y Zarco en el 2018. Y ahora vamos a repasar también en categorías inferiores que han hecho los pilotos. En Moto 2, victorias de Marc Márquez, Alex Rins, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Alex Márquez y Raúl Fernández. Y en Moto 3 y 125, Maverick Viñales tiene una victoria en 125 y otra Moto 3, Miller, Binder y Joan Mir, todos ellos en Moto 3. ¿Cómo han ganado los pilotos en MotoGP? ¿Desde qué posición partían? Pues vemos que 9 veces se ha ganado desde la primera posición, desde la posición de la pole, 3 de ellas desde la segunda posición, 3 de ellas también en tercera posición en primera fila, y desde la segunda fila tenemos 2 en cuarta posición, 3 en quinta posición, 1 en sexta posición, y solamente por fuera de esas 2 primeras filas, una séptima posición de Marco Bezzecchi en el 23, y carrera en mojado ganó Vermeulen partiendo desde la 12ª posición. Ahora vamos ya con el análisis de las fábricas. Antes de ello, quiero dar las noticias que hemos tenido hoy en MotoGP, y es que se oficializa lo que había pedido Aprilia, que los pilotos lesionados que se pierdan
3 o más grandes premios tienen la posibilidad de hacer un día de test. Tiene que ser en un circuito donde tenga las condiciones la fábrica. Se utilizarán neumáticos que entran en este paquete de los que tienen las fábricas para hacer los test, y se tiene que hacer en un circuito que no está en lo que resta del calendario, y siempre guardando esas 8 semanas en caso de para la próxima temporada. Y también tenemos que cualquier interrupción en el procedimiento de salida se penalizará con una doble long lap. Seguramente esto se haya venido hablando desde lo sucedido en COTA, en el circuito de las Américas. Y ahora sí, vamos con el análisis de fábricas. Empezamos por Aprilia, la última clasificada en el Mundial de Constructores, con 53 puntos. Todas estas fábricas estuvieron obviamente en el test de Jerez, test que se celebró el lunes post Gran Premio. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo Aprilia en este test? Pues se han centrado muchísimo en la aerodinámica. Hemos visto cómo han trabajado con un ala trasera bastante peculiar. Bezzecchi también ha trabajado con un basculante nuevo. Savadori ha estado buscando soluciones en frenada para lograr una mayor estabilidad, y es que Pablo Bonora ha dicho que Marco Bezzecchi tuvo un buen ritmo de carrera en las últimas vueltas después de su error en la curva 1, que han estado trabajando mucho en ese paquete aerodinámico, en mejorar la estabilidad en la entrada de la curva, algo que también ayudará a la salida de la curva en la aceleración. Han trabajado con los setups tanto de electrónica como en la gestión de motor, sobre todo enfocado en gestionar mejor ese neumático trasero, en ese desgaste del neumático trasero, y con Savadori también han trabajado diferentes configuraciones de chasis. ¿Cómo llegan los pilotos de Aprilia en la general? Lidera el rookie Ai Ogura con 37 puntos, Marco Bezzecchi le sigue con 36 puntos, Raúl Fernández 6 puntos, obviamente 0 puntos para Jorge Martín y 1 punto para el sustituto Savadori. Vamos con Honda, la fábrica japonesa, que tiene 56 puntos, y es que tenemos la noticia tras el wildcard de Aleix Espargaro en España. Tendremos wildcard de Nakagami en Le Mans, un Nakagami que estuvo también en los test de Jerez probando un basculante y trabajando en diferentes configuraciones de electrónica y de motor. Los pilotos oficiales han probado el nuevo motor, ese propulsor que estuvo utilizando Aleix Espargaro durante el Gran Premio. Mir da el ok, pero ha dicho que tienen que estar seguros de cuándo utilizar este mayor, ya que el mayor problema sigue siendo las vibraciones en el neumático trasero. ¿Qué ha dicho Ramón Alvesiano? Ha dicho que han probado un basculante nuevo, han estado trabajando bastante en esas pruebas de electrónica, de motor, y que también hemos visto cómo Somika Chandra ha sido operado del síndrome compartimental. ¿Cómo está la clasificación en Honda? Zarco con 43 puntos lidera la fábrica, Marini 32, Joan Mir, que está teniendo muchas caídas en este inicio de temporada, 11 puntos, y Chandra 0 puntos. Vamos ahora con KTM, la fábrica austríaca, con 58 puntos. En el test de lunes, Pedro Acosta se fue al suelo en la curva 10, un Pedro Acosta que también se ha operado de síndrome compartimental, y hemos escuchado a Aki Ayo, que ha dicho algo bastante interesante, porque dice que han estado buscando información para desarrollar a medio y largo plazo. Esto podría ser una pista de la situación de KTM. Todos sabemos por lo que está pasando en cuanto a la situación económica, pero si buscan un foco de desarrollo a medio y largo plazo, podrían estar pensando en seguir a partir del 2027. Y otro de los puntos clave es que quieren hacer los fines de semana más simples, buscar un paquete sólido. Hemos visto cómo los pilotos de KTM han trabajado con diferentes configuraciones, aerodinámica, colín, con más damper, sin más damper, y al final lo que busca aquí es un paquete base, un paquete sólido, que a partir de ahí cada uno de los pilotos tenga que hacer los ajustes
de setup, de electrónica, pero que tengan ese paquete sólido para simplificar el trabajo del fin de semana. ¿Cómo están los pilotos? Pues lidera Pedro Acosta con 33 puntos, le sigue Brad Binder con 32, Enea Bastianini con 28 y aunque el último es Maverick Viñales con 24 puntos, obviamente el que está liderando ahora mismo las sensaciones en KTM es Maverick Viñales. Esos 20 puntos que no se llevó en Qatar le llevarían ya a liderar a la fábrica, y obviamente en Jerez también fue el piloto que más puntuó, estuvo muy cerca del podio peleando o acercándose mucho a Pecco Bagnaia a final de carrera. Por lo tanto, ahora mismo, aunque la clasificación no diga lo mismo, es Maverick Viñales el que lidera la clasificación austriaca. Vamos ahora con Yamaha, segunda en la clasificación de constructores con 62 puntos, y es que en los test han trabajado en un nuevo motor, no es el V4, también han dicho que van a hacer más test aún con el V4, pero es que han traído una actualización, una evolución del motor 4 en línea que ha gustado bastante. Paolo Pavesio ha dicho que las sensaciones del motor son buenas. Sí que es verdad que quieren confirmar en un circuito con una recta más larga donde puedan confirmar esa velocidad punta, ya que Jerez con 300 km por hora de máxima pues no es un circuito donde se puede confirmar esta velocidad punta, pero Quartararo ha terminado con buenas sensaciones, un Quartararo que también ha probado un nuevo sillín simplemente por comodidad, y tendremos en Le Mans el regreso de Miguel Oliveira tras su lesión. Lidera Quartararo la fábrica, 50 puntos para él, le sigue Jack Miller con 19 puntos, Alex Rins con 17, 2 puntos de Oliveira, y Augusto Fernández sustituto con 3 puntos. Y por último vamos con Ducati, una Ducati en la que no tuvo a Franco Morbidelli en los test debido a la caída rapidísima en la curva 11 en el domingo. Hemos visto algunas imágenes por Twitter y la verdad que se quedó bastante groggy Franco Morbidelli en pista. Algunos piden una bandera roja en ese momento, como mínimo yo creo que tendrían que haber sacado bandera amarilla, pero una bandera roja tampoco hubiese estado nada mal. Marc Márquez estuvo trabajando toda la mañana, 41 vueltas en 3 horas, simplemente con el objetivo de entender la caída del domingo, y al final pues Pecco Bagnaia lo que había dicho es que ha probado diferentes piezas que ha traído Marc Márquez. Pecco Bagnaia que sigue buscando sensaciones con el tren delantero. Cuando se fue marca al suelo, pues Pecco Bagnaia aprovechó para decir que es algo con lo que está sufriendo Ducati. En aire limpio pueden trabajar y tener buen ritmo, pero en cuanto persiguen a un piloto se les cierra bastante el neumático delantero. Marc también en el vídeo Inside de Ducati ha comentado que en la remontada, cuando se acercaba a ese grupo de Aleix, tuvo también algún susto con el neumático delantero. ¿Quién lidera a Ducati? Alex Márquez con 140 puntos, Marc Márquez 139, Pecco Bagnaia 120, Franco Morbidelli 84, Dylan Antonio 63 y Fermín Aldeguer 25 puntos. Obviamente es un rookie. Desde Austin sí que es verdad que viene con una gran progresión, muy buena velocidad, muy buen ritmo, pero está cometiendo errores de rookie. En Jerez se fue al suelo en 4º puesto y es totalmente normal. Lo vimos en la temporada pasada con Pedro Acosta. Por lo tanto, Fermín Aldeguer, lo positivo es que tiene la velocidad y ahora lo que tiene que buscar es esa estabilidad. ¿Cómo queda la clasificación general? Lidera Alex Márquez con 140 puntos, 139 para Marc, 120 para Bagnaia, Morbidelli 84, Dylan Antonio 63, el top 5 de Ducatis. Fabio Quartararo es la primera no Ducati con 50 puntos, le sigue Zarco con 43, Ogura con 37, Bezzecchi con 36 y Pedro Acosta con 33. Tenemos a todas las fábricas en el top 10: Ducati, Yamaha, Honda, Aprilia y KTM. 11ª posición para Binder con 32, Luca Marini 32, Bastianini 28, Aldeguer 25, Maverick Viñales 24,
Miller 19, Rins 17, Mir 11, Raúl Fernández 6 puntos, Augusto 3, Miguel Oliveira 2 puntos, 1 punto para Salvadori y con 0 puntos Chantra, Aleix Espargaró y Jorge Martín. Y antes de ir con la porra, vamos con el tiempo de Le Mans, tiempo de Francia. Sabemos que en Francia puede pasar cualquier cosa, lo que se diga hoy de cara al viernes, sábado y domingo puede cambiar totalmente, pero de momento la previsión nos dice que viernes, sábado y domingos tendremos nubes y claros, tendremos 18 y 19 grados de máxima el sábado, subirán un poquito las temperaturas para el domingo con 21 grados de máxima y de mínima tenemos 9 grados el viernes, 11 el sábado y 12 el domingo. El circuito Le Mans, que siempre por las mañanas es muy crítico por esas temperaturas frías. El lunes tenemos posibilidad de lluvia, vamos a ver si esto va cambiando, vamos a ver si esto podría afectar al fin de semana. Y ahora sí, vamos con la porra para Le Mans. Obviamente el piloto que más poles ha hecho es Marc Márquez y voy a poner a Marc Márquez en pole. Sí que es verdad que lo que hizo Fabio en Jerez fue de sobresaliente, de matrícula de honor, pero creo que los números favorecen a Marc Márquez. Para la sprint creo que será Marc el que termine en primera posición. Segunda posición creo que estará Fabio Quartararo, tercera posición Alex Márquez, y para la carrera del domingo me la juego otra vez con Marc, me la juego con Alex en segunda posición y Pecco Bagnaia en tercera posición. De momento Pecco Bagnaia está un paso por detrás tanto de Marc como de Alex. Alex, que solo ha hecho un podio aquí 2020, pero que viene en una tendencia espectacular, que viene liderando el mundial, y creo que Alex Márquez podría volver a hacer un gran fin de semana. Si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro like, dejarme vuestra porra en comentarios y nos vemos en el lunes de MotoGP en el post del Gran Premio de Francia.